Verónica, ¿estás? Verónica García. Bueno, listo. Entonces arrancamos. Bueno, les decía que iba a incorporar el concepto de economía naranja, que es un concepto que lo creó el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, y es un concepto también bastante lábil, bastante en algunos lugares aparece directamente como sinónimo de economía creativa y en otros casos como referencia a la economía creativa. No interesa particularmente acá la diferenciación exhaustiva de ambos conceptos, sino simplemente dar cuenta de su existencia y mostrar cómo el enfoque de la economía creativa también está basado en un desarrollo centrado en el valor económico y social de la cultura y las artes, ¿no? O sea, esto implica un desarrollo, o sea, esto supone que ha habido un desarrollo muy fuerte en los últimos 40, 50 años respecto de el modo de producción del sistema capitalista, ¿no? De los sistemas teóricamente eran primario, secundario y terciario, ¿no? Refiriéndose el terciario a los servicios. Luego, esto estalló realmente a sectores cuaternarios y hasta quintarios que tienen que ver con todos los desarrollos económicos que se generan desde las producciones culturales y las producciones artísticas. De hecho, el lugar que tienen en el Producto Bruto, bueno, estuvimos viendo hace un rato, es realmente muy fuerte y cuanto más desarrollado sea el país, más fuerte es todavía esa inclusión. Entonces, la economía naranja lo que hace con este concepto el Banco Interamericano de Desarrollo pone foco en este tipo de producciones para mostrar, digamos, el potencial que tienen en vistas de un desarrollo sostenible, ¿no? O sea, están siempre incluidas dentro de las economías de desarrollo local. Entonces, ¿qué puntos de común hay entre la innovación social y la economía naranja? Acá sí ya generó un punto de, de contacto pensando en la innovación social tal como la plantea Mancini. Primero y fundamental, el diseño es el catalizador. O sea, el diseño catalizador en el sentido de que es capaz de llevar adelante a esa economía creativa, esa economía naranja, desde sus capacidades de detección, incubación y gestión. Segundo punto, la participación comunitaria, o sea, no hay posibilidades de innovación social sin participación comunitaria, tanto por participación comunitaria en distintos aspectos, ¿no? O sea, eh, eh, en la gestión de la identidad, por ejemplo, de la comunidad o en la gestión de ideas por parte de la comunidad. Y en el tercer punto justamente aparece el reconocimiento de ideas, el ser capaz de, en medio de una gran apertura de pensamiento divergente, ser capaz de reconocer ideas y identificarlas y volverse sobre ellas en un pensamiento convergente, trabajar aquella que se seleccionó, desarrollarla al máximo buscando que tenga un fuerte impacto social y que sea sostenible. La idea de sostenibilidad no está pensada en este seminario, es una idea tan habitual como poco precisa. Este, eh, la sostenibilidad tiene que ver con la sostenibilidad económica, ambiental y social. Esto
que plantea todo el discurso de la sostenibilidad, o sea, lograr que cualquier proyecto sea amigable con el medio ambiente, que se sostenga económicamente y que tenga un impacto social benéfico para ese grupo social. Ahora, es tan difícil llevar este concepto a la práctica, que y tenemos tesis orientadas en ese sentido, ¿no? Que tratan de ver cuánto de sostenible hay en algunos emprendimientos que se plantean como sostenibles. ¿No? Este es un buen tema de tesis. No sé si leyeron ahora, no sé si está totalmente verificado, pero hay una corriente que plantea que las inundaciones tremendas que se dieron en Valencia, sobre todo en Valencia, pero también en Barcelona, tienen que ver con el hecho de que se hayan sacado las represas cumpliendo con la agenda de sostenibilidad planteada por la UNESCO para 2030. Entonces, este sería un ejemplo extremo, digamos, ¿no? Del fracaso del pensamiento de la sostenibilidad. Pero, o sea, no del pensamiento de la sostenibilidad, sino el fracaso de los modos de llevar adelante la sostenibilidad en grandes líneas. Pero lo mismo sucede con los emprendimientos pequeños, porque hay un conjunto de estudios que muestran que no son redituables económicamente algunas cuestiones que pretenden ser amigables con el medio ambiente, ya sea por la cantidad de agua que se necesita para la generación de la materia o de la sustancia sustentable de la que se trate, etc. O sea, no es tan sencillo como parece lograr niveles de sustentabilidad y sostenibilidad adecuada. Pero, no obstante, está siempre o debe estar siempre en el horizonte, porque digamos que desde hace 40, 50 años no hay modo, sí hay modo, pero sería deseable que todos los emprendimientos que se hagan tengan pensando la amigabilidad con el medio ambiente. Bueno, y acá, en esto, en la amigabilidad con el medio ambiente, es justamente uno de los puntos que diferencian a lo que les hablaba hace un rato, el diseño para las transiciones. El diseño para las transiciones, en realidad, más que amigabilidad, piensan en conviabilidad, o sea, en generar un tipo de proceso de diseño en el cual la convivencia con la naturaleza sea absoluta. Pero también esto tiene sus riesgos, o sea, es fácil decirlo, pero es muy difícil plantearlo, porque cualquier emprendimiento que se lleve adelante utiliza redes camineras, utiliza, o sea, pasajes, represas, o sea, una serie de acciones que son acciones que intervienen sobre la naturaleza. O sea, no hay modo de pensar ahora, más que utópicamente, en no intervenciones sobre la naturaleza, ¿no? El tema es de qué tenor estas intervenciones, cómo hacerlas, y es ahí donde se juega la diferencia fuerte entre los planteos centrados en el desarrollo y los planteos centrados en lo que podemos llamar transiciones o siguiendo las constituciones boliviana, ecuatoriana, en el buen vivir, ¿no? O paradigma del buen vivir, etc. Todo esto, digamos, ya sea desde la economía naranja o desde las economías creativas, generan sistemas de innovación locales, o tendrían que generar sistemas de innovación locales. O sea, un sistema implica un conjunto, ¿no? Esto está la idea de sistema, un conjunto de relaciones entre un conjunto de actores locales. ¿Cuáles son esos actores locales? Bueno,
dependerá del tipo de sistema, pero en general los actores son las empresas, las universidades, las instituciones gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que promueven, organizando distintos tipos de relaciones, un tipo de innovación en una región específica. Recién Verónica decía, bueno, la instalación de la represa, creo que decía en Posadas, fue una innovación, y después dijo, bueno, no, en realidad no es una innovación, sino que un acto de resiliencia. Bueno, en realidad, innovación y resiliencia son dos conceptos diferentes que aplican a diferentes cuestiones. O sea, son aplicables, pero en contextos diferentes para la misma cosa se pueden aplicar, pero en contextos diferentes. Pensémoslo a este ejemplo que daba ella en términos de innovación. Fue una innovación que respondía a una necesidad de orden poblacional. Y seguramente para llevarla adelante fue un sistema que incluyó a las empresas, constructoras, me imagino, a las organizaciones civiles que estuvieron involucradas, a las instituciones gubernamentales, no sé si la universidad estuvo participando, no sé si hay una escuela de arquitectura, de eso se trata, ¿no? Cuando interviene, cuando se produce algún sistema innovativo, ya sea de cualquiera, en este caso un innovativo en la gestión urbana, funciona como un sistema en el que intervienen todos estos actores. Yo te interrumpo un ratito. ¿Sí? Yo cuando hice la carrera de arquitectura en la ciudad de Posadas no existía la carrera de arquitectura y la hice en Paraguay, en la ciudad de Encarnación. La ciudad de Encarnación, la universidad estudió el sistema de innovación, digamos, urbana durante 20 años, porque existía la universidad. Y con los proyectos de cada uno de los alumnos, quieras o no quieras, el sistema de ellos comercial y el sistema de recreación es mucho mejor que el nuestro, que no existía en la universidad y no estaba estudiado desde el punto de vista urbano del que vives, digamos. Para mí ellos tuvieron mucho más beneficio habiendo una universidad de arquitectura en el lugar. Seguro, seguro. Y esto tiene que ver con la idea de un ambiente innovativo. Sí, sí, sí. Un ambiente innovativo se genera justamente con cuestiones que tienen que ver con el ambiente cultural. O sea, Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? Que es el ambiente innovativo por excelencia. O sea, no fue el genio de esos chicos en los garages lo que generó lo que generó, ¿no? O sea, esa es la anécdota. En realidad, en Silicon Valley lo que se conjugan son un enorme desarrollo económico, un enorme desarrollo científico-tecnológico, una presencia universitaria muy fuerte. Y esto es el ambiente innovativo que se genera. Y justamente la existencia de facultades de diseño, facultades de arquitectura, facultades de economía que estén pensadas hacia estos desarrollos económicos, son generadores de ambientes innovativos que movilizan los desarrollos locales, tanto en lo que hace la creación de conocimiento como en la transferencia de tecnología. Porque el ejemplo que vos decís es, bueno, la facultad formó arquitectos, o sea, generó conocimiento en esos arquitectos que después lo fueron a trasladar. O sea, cuando la universidad trabaja en cualquier sistema de investigación, ¿no? Genera conocimiento local que se aplica localmente y produce movimientos en el ámbito educativo, en el ámbito urbanístico, en el ámbito cultural, en el ámbito de los servicios, o sea, en todos los ámbitos que tienen que ver con la vida del desarrollo local. Y también, ¿por qué no?, en transferencia tecnológica. Pero no necesariamente las innovaciones son tecnológicas, ¿no? En el sentido más estricto de la palabra tecnología.
No, perdón, perdón. Dale. Y lo que siempre decimos acá en Posadas, o sea, los arquitectos y los urbanistas de Posadas decimos que la costanera y lo que es Posadas se diseñó en una silla en Buenos Aires, en las oficinas de la EBI, y no tenían idea cuál era la cota donde se iba, pasaba la poligonal y hizo mucho daño, digamos, en vez de estar estudiado desde lo que es lo, el ciudadano posadeño. No solo eso. Bueno, pero entonces fue una mala innovación. No, no, obviamente. Sí, 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 no Ah, fue nada pensado la parte de yo entendí que había Argentina. sido una gran cosa. No, no, la parte de No entendí Argentina, nada, no. entonces borro todo lo que dije. No, no, la parte de Argentina, la parte de Paraguay sí. Ah, ok. La parte de Paraguay, que es la ciudad de Encarnación, sí, estuvo Ah, estudiada. Es ok. más, hay profesionales que se robaron proyectos de alumnos. Bueno, pero el ejemplo que vos pones Claro. justamente Sí, sí, es un contraejemplo, porque si en Posadas se hubiesen activado las redes de actores, con las redes de obviamente, sí. colaboración, con lo que están viendo acá, en esta placa, ¿no? Si se hubiese activado todo esto, no hubiese necesidad de mandar a hacerlo a Buenos Aires, que obviamente, si no, no porque la gente de Buenos Aires no supiera hacerlo, sino porque la gente de Buenos Aires no llevó adelante un sistema de innovación, sino que hizo un proyecto suelto, separado, disgregado. Claro, es más, desde la parte de ingeniería, la parte de desagües pluviales, ellos estudiaron allá en Buenos Aires durante o sea, por las últimas 100 lluvias, ponele, o sea, los caudales, y con el espejo de agua, obviamente que habían unas lluvias mucho mayores que las últimas 100 años. Entonces nosotros tenemos desbordamientos pluviales en la ciudad que antes no sucedían, por más estudios que hayan hecho. Claro. Te hablo de estudios de ingeniería enormes y buenísimos de La Plata, de Buenos Aires, pero eso no estuvo estudiado al posterior, digamos. Yo no puedo diseñar algo durante las últimas 100 años de lluvia cuando voy a generar un espejo de agua que va a ser con una evaporación de un litro aproximadamente, de un metro aproximadamente por día. O sea, esas cosas Sí, creo que no fueron muy. sí, pero ahí lo que es mala praxis, digamos. Sí, Directamente es sí, eso. sí, 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 bueno, pero no se puede decir nada, ¿viste? ¿Quién más quería hablar? ¿Vero? La otra Vero, me parece Perdón, que. pero. Sí. Ah, Pero entonces no. no, no, perdón, no No, entiendo no, de no. qué parte vos estás hablando. Lo que pasa es que es muy largo de contarte. Sí, Imagínate de perdón, que, perdón que interrumpa para que no nos vayamos en un caso, claro, ¿no? En todo caso, al final, cuando discutamos las tesis, pero acá yo diría no centrarnos en un caso, además que no lo conocemos a fondo para poder evaluarlo, yo por lo menos, pero me parece que no es un caso, no, no, o sea, que en su momento se planteó como una innovación, pero tal como vos lo estás contando, pareciera que no se tuvieron en cuenta estos elementos que son importantes, no garantizan, por supuesto, no, ¿no? no, No no garantizan, garantizan nada, pero pero son tener en cuenta, ¿no? Eh, o sea, los actores, como veíamos, los actores son de muy diverso tipo, son actores individuales y son actores colectivos y sociales, ¿no? sí, El, eh,
y son actores privados y son actores públicos. Y entre esos actores se establecen redes de colaboración. Ustedes estudiaron, seguramente que lo estudiaron, el triángulo de Sábato. Nosotros vamos a volver a trabajarlo en la próxima clase, pero es uno de las grandes modalidades, el trabajo fundamental de Beatriz Galán está montado sobre la colaboración que existe entre la comunidad, la universidad y los sectores productivos, ¿no? Sí. Cómo se establecen esas redes de colaboración, que son redes de colaboración que pueden ser formales o que pueden ser informales, pero que es imprescindible tenerlos. Y es imprescindible también contar con políticas públicas, ¿no? No es imprescindible, digamos, pero las políticas públicas facilitan estas posibilidades, ¿no? Políticas públicas que determinen lugares de vacancia, que determinen lugares de necesidad, que determinen lugares que es necesario abordar antes que otro, ¿no? Para esto trabajan las políticas públicas. Una tesis de ustedes que podría ser, por ejemplo, determinar cuáles son las políticas públicas que hacen falta para tal y tal cosa, ¿no? Para el desarrollo local de tanto, ¿no? ¿Dónde está fallando eso? ¿Cómo poder desarrollarlo? ¿O cómo se podrían instrumentar las redes de colaboración formales o informales de tales grupos para el desarrollo de políticas públicas? O sea, las tesis pueden abordar, como decía hace un rato, creo que Diego, pero no estoy segura, pueden abordar un aspecto parcial del problema. Y ese aspecto parcial del problema después puede unirse a otros proyectos mayores. Bueno, tiene que haber una cultura de innovación, y esa cultura de innovación se genera fundamentalmente a partir de la presencia de las universidades, y dentro de las universidades ciertas carreras, porque no es por hablar mal de los abogados y los escribanos, pero los abogados y los escribanos no son del ámbito de la innovación. O sea, son, al contrario, son carreras conservadoras, carreras que justamente claramente buscan conservar el status quo, ¿no? En cambio, las carreras de arquitectura, las carreras de diseño en todas sus modalidades, las carreras de economía, insisto, cuando están orientadas con esta línea, las escuelas, las facultades de trabajo social, más que las de sociología, historia, todas estas, que tampoco son necesariamente innovadoras, pero las de trabajo social, o sea, ese tipo de carreras son carreras, o sea, carreras con fuerte arraigo en el territorio, con fuerte arraigo en los usuarios, con fuerte arraigo en la necesidad de la gente, etcétera. Esas son, bueno, y todas las carreras tecnológicas, por supuesto, son carreras de la innovación. Infraestructura, que implica tanto la necesidad de infraestructura material, edificios, ¿no? Edificios donde gestionar, donde actuar, donde reunirse, etcétera, etcétera, pero también infraestructura tecnológica, ¿no? Las posibilidades de conexión digital que existen, las capacidades de almacenar la información, ¿no? Los data centers que hay en la región para tal o cual cosa, ¿no? Que son cuestiones fundamentales a tener en cuenta. Y, por último, la capacitación y la educación en todos los niveles, ¿no? Cuando estos elementos se conjugan y confluyen en un mismo lugar, hay fuertes posibilidades de sistemas de innovación locales, ¿no? de desarrollo de sistemas de innovación local. Y esos sistemas, acá lo que tienen en esta placa, son algunas de las formas de organización de la producción en el desarrollo local, ¿no? Por un lado, los parques tecnológicos, por otro lado, los parques industriales, o sea, depende, ¿no? Un parque tecnológico es cuando lo que se nuclea, ¿no? Por ejemplo, en
en la ciudad de Buenos Aires, donde está el distrito audiovisual, o sea, todo un lugar donde se nuclean, ¿no? Lugares tecnológicos, parques industriales, en cambio, son lugares donde se nuclean las industrias, ¿no? A la salida de Rosario se está generando un parque industrial interesante. Encadenamientos productivos, o sea, los encadenamientos productivos son cuando varias empresas se juntan, se unen, ¿no? Por ejemplo, un encadenamiento productivo que no lo propuso Daniel Menizú, pero que lo podría haber propuesto, es el encadenamiento de varias empresas dedicadas al mismo rubro para el trabajo, para el desarrollo de los clústeres, que son son también un modo de agrupación de redes productivas que pertenecen a un mismo rubro, a una misma cuestión, ¿no? Los clústeres de Medellín, por ejemplo, que son tan famosos y que son los que inspiraron en gran parte a Ezio Mancini en sus desarrollos. Ciudades inteligentes, las ciudades inteligentes son las ciudades que, bueno, que tienen la mayor cantidad de recursos digitales para la gestión en el territorio, ¿no? Particularmente para la gestión del transporte, para la gestión de los servicios en general, ¿no? Y bueno, y la relación del diseño, la unión de la relación del diseño con el territorio. Estas son algunas de las formas, ¿no? En que se pueden, y que ustedes han estado trabajando con cada uno de los profesores, ¿no? O sea, no sé específicamente cuáles, pero sé que, por ejemplo, los clústeres lo trabajaron fuertemente con María Sánchez. Bueno, ustedes tendrían que reponer acá todo, por eso se llama seminario de integración, ¿no? Acá están juntando todo lo que estuvieron viendo con cada uno de los profesores, enfocado en este punto, en este aspecto, que es el desarrollo local. Y por último, el UP, que es un punto de convergencia, ¿no? Es un espacio que se comporta como un núcleo donde confluyen actividades sociales, culturales, económicas, comerciales, ¿no? Y es un marco de colaboración que se crea para promover el desarrollo y la ejecución de proyectos innovativos. Y varios de los sistemas de innovación locales en América Latina tienen la forma de loop, ¿no? El loop de la innovación de Buenos Aires, ¿no? Que es que se nuclea alrededor del Centro Metropolitano de Diseño. Bueno, esto no funciona tanto ahora, ¿no? Insisto, esto ha caído muchísimo desde la pandemia en adelante, o sea, no todo está en el debe del gobierno actual. La pandemia también hizo lo suyo, pero luego las nuevas políticas del gobierno actual son políticas que van absolutamente en contra de cualquier posibilidad de desarrollo local y de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Puedo discutir si hay alguien que opina lo contrario, ¿no? Pero no, o sea, yo no digo que no haya una vocación final de mejorar la vida de las personas, pero ese mejorar la vida de las personas a largo plazo, que está planteado en el programa del neoliberalismo extremo, es un mejor calidad de vida no inclusivo en absoluto.
sino con fuertes dosis de exclusión. Claro. María, yo en la placa anterior había levantado la mano. No vi la mano, perdón. ¿Quién levantó la mano? Sí, esta vez sí era. Esta vez sí quería. No, era más que nada porque te quería comentar acá en Misiones que hay sí un fuerte apoyo del gobierno, de las políticas públicas para todo lo que es emprendedurismo, innovación, programación. Y nosotros tenemos Parque Industrial y de la Innovación Posadas, está el Parque de Industrias Creativas que está creciendo, está Silicon Misiones, y hay un clúster también de todo lo que es la parte más tecnológica. O sea que quizás cadena de valor no tengo tanto el concepto, no sé si darte un ejemplo. Y después de ciudades inteligentes, por lo menos en Posadas se trabaja mucho lo que es la integración de tecnología en lo que es la parte de transporte, semáforos, y de a poco, a medida que el presupuesto da, se está incorporando también. En realidad quería comentarte más para darte info. Estoy trabajando acá, porque a pesar de, digamos, de que el gobierno no está haciendo favorable, acá se mantienen esas políticas públicas que ya se vienen trabajando hace varios años. Claro. Sí. Bueno, acá cuando digo acá me refiero a Buenos Aires, porque no estoy en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires se mantienen también, pero con una fuerte merma, y yo estoy hablando a largo plazo. O sea, todavía, si vos ves los índices de innovación, todavía se mantienen, bajamos apenas 2 puntos, ¿no? Pero lo que avisoro de mantenerse este tipo de políticas, avisoro un desmantelamiento en general, salvo sí, que se coincido porque, mira, cuando yo estaba en el Parque Industrial hace 2 años, nosotros trabajábamos mucho las líneas de financiamiento que bajaban en realidad de fondos internacionales a través de Nación. Y este año no hubo nada, pero es porque incluso yo estuve con gente de la CAF y me decían que los créditos están, pero ellos no los están bajando. O sea que no es que el dinero no está, sino que no lo están canalizando, que me parece más grave aún. Sí, tal cual. También es lo que dice Silvia, perdón. Nos venía muy bien esa charla porque ahí comprábamos tecnología que por ahí a nivel gobierno no se podía, pero con esos programas nos presentábamos en los programas, fundamentábamos el proyecto y con eso se compró mucha tecnología para Misiones Diseña, que es el Parque de Industrias Creativas. Sí, lo que pasa es que la provincia de Misiones es una provincia particular porque hace mucho tiempo las políticas públicas tienen una continuidad a través del lineamiento político, digamos, el alineamiento políticos bajo el régimen, digamos, de una persona que realmente sorprende con la visión que tiene para la inversión en la provincia. Yo no conozco el tema de las políticas públicas acerca de las inversiones comerciales o del centro ¿cómo se llama? Del parque industrial y todo eso, que tampoco tiene todo el mundo, vamos a decir, la posibilidad de acceder, pero en las políticas públicas urbanas, el avance tecnológico a nivel urbanización y a nivel infraestructura realmente hay que aplaudir a los que están arriba porque las inversiones son muy importantes y a pesar del paro general de todo el país, porque también no importa qué lado político uno vea, están los fondos, digamos, pero hay muchísimas obras que se pararon y nuestra profesión, que ingeniería y arquitectura, se paró, están los fondos, pero no llegan. Entonces, digamos que tu bolsillo sí lo nota que no tenés, porque se pararon todas las obras, pero a nivel institucional en Misiones hay un crecimiento importante. Muchas capacitaciones gratuitas, mucho fomento al emprendedurismo, se apunta mucho aparte al emprendedor tecnológico, programación con el Silicon, todo el tiempo hay capacitaciones gratis, o sea, hay tantas capacitaciones que no sabes cuál elegir, o sea, es como un montón. Y en el Parque Industrial Vero, eso sí, muchos piensan que no se puede acceder, pero yo que estuve trabajando ahí, se podía. Lo que pasa es que tenías que traer un buen proyecto y tenías que tener también una parte de inversión. Te dan el terreno sin cargo, pero después tenés que poder construir la nave o comprar las máquinas. Y para encima también está el fondo de crédito.
Una tesis posible sería descripción de esa realidad. Claro. Exacto, Descripción sí. exhaustiva de esa realidad y sistematización de esa experiencia. Eso sería una tesis preciosa para hacer. Sí. Así que, bueno, las cadenas globales de valor, Silvia, que me preguntaste, Ahí me quedé, sí. son agrupamientos de empresas, pero en lugar de ser agrupamientos similares de empresas, son agrupamientos de empresas según el lugar que ocupen en la cadena de valor. O sea, si recuerdan el concepto de cadena de valor, que son los distintos momentos por los que una producción va pasando y que eso va incrementando el valor, ¿no? La extracción en un punto, la manufactura en otra, el servicio en otro, etc. Entonces, las cadenas globales de valor son las cadenas de empresas que agregan valor a un mismo producto. Bueno, ahí te tengo un ejemplo porque el Ministerio de Industria estuvo trabajando sobre los productos congelados. Entonces venía uniendo diseño, las empresas que están manufacturando productos congelados o emprendimientos, todo lo que era el sector de transporte de productos congelados, y venían haciendo un trabajo en conjunto entre todas esas empresas. Eso sería un ejemplo de cadena global de valor. No sé qué hacían las empresas, si eran todas empresas que hacían lo mismo en los congelados, no. Si eran empresas. Chipas en Vellú, después otras de productos congelados, pero para celíacos. Después hay otras de pastas, no, bastante variado. Ah, ok. Pero me parece que no. Un ejemplo me parece más claro de cadena global de valor es, por ejemplo, cuando se hace un agrupamiento en la industria lechera entre la extracción de la leche, el ensachetamiento de la leche, que es un ejemplo que seguramente vieron con Raquel Ariza, y la comercialización de la leche. Entonces, tanto la extracción de la leche como la manufactura de la materia prima, tanto la pasteurización como ponerle un sachet, y luego la comercialización, son tres empresas distintas que se unen para desarrollar una misma, para actuar en conjunto. ¿Cómo, perdón? Como una misma estrategia o un Claro, trabajo. claro, y actúan en conjunto de tal manera de bajar el costo de la leche en toda una región de La Pampa, de la Pampa húmeda. Bueno, avanzo. Y acá, bueno, lo que tenía acá eran estos ejemplos, que los pueden ver, las ciudades creativas de la UNESCO, que hablamos bastante, y en general son de distinto tipo, ¿no? Medellín está a base de clústeres, la ciudad del saber, Panamá está a base de desarrollos culturales, el parque tecnológico en Brasil es como su nombre lo indica, el tecnológico de Monterrey es la unión de la universidad con el gobierno, o sea, son de distinto tipo, pero todos son ejemplos de sistemas de innovación en los cuales intervienen aquellos elementos que habíamos visto antes. Ahora, con esto cierro esta parte porque quiero entrar ahora a la cuestión del emprendimiento, que es sí un sector que está considerado dentro de la economía naranja, ¿no? Y que el emprendimiento tiene un impacto realmente importante, tanto en la escala social y en la escala económica. Y en este sentido, el emprendimiento también se genera con mucha mayor posibilidades cuando hay un ambiente innovativo general que cuando no aparece un ambiente innovativo. No obstante, muchas veces el emprendimiento depende de esfuerzos de una sola persona, ¿no? Que no está en redes, qué sé yo, y se desarrolla, pero cuando existe un caudal innovativo en la región, en el local, estos emprendimientos se incuban, se desarrollan, se vinculan entre sí y tienen muchas más posibilidades de éxito que los emprendimientos aislados. Uno de los, cada
región o cada localidad, o también a nivel global, acá me refiero en Argentina, tomando la Argentina como globalidad, existe, hay desde el 2001 en adelante sobre todo, hay una gran cultura del emprendimiento y los emprendimientos están muy considerados y desarrollados tanto en las universidades como en las políticas públicas. Bueno, Silvia recién nos daba algunos ejemplos de esto. Y yo lo único que les quiero traer al respecto para compartirlo son los proyectos que ganadores el año pasado de, para pensar en dónde se generan los proyectos de emprendimiento en nuestro país, ¿no? Son a ver, tengo un bache. ¿Por qué no me buscan, por favor, Semilla Plataforma DAO, que no me acuerdo qué era? Ahora puedo buscar yo también, pero no me acuerdo qué era. Un bache. Aparentemente, María, es un programa de fortalecimiento de las industrias creativas para emprendimientos argentinos del Ya está, sector. sí, ya lo encontré, sí. Programa desarrollado por parte, impulsado por Bungie Born y British Council. Claro. Bueno, en el 2024, claro, los fondos del Capital Semilla se hacen, te dan 7 meses de formación, si no me equivoco, o sea, de formación intensa, y después te dan bueno, todo eso te lo financian para poder desarrollar tu proyecto. Y bueno, que mostraba acá los que habían sido ganadores el año pasado, ¿no? Por un lado está el que acabamos de ver, que ya lo perdí de nuevo, y que es el programa de fortalecimiento de las industrias creativas para emprendimiento. No, ese es el nombre del programa. No. Ese es el nombre. Ah, perdón, es el título. El título. No hay ese es el nombre del programa. El Semilla Plataforma, que es lo que permite, sí. Bueno, no sé. No, lo que yo no entiendo es este primer renglón. Semilla Plataforma DAO es el nombre del programa, que son estos programas, exactamente. Premios, claro, tengo un problema de diseño y por eso leo mal. Los programas, los que han ganado son el Oda Biovajilla, el Somos Dacal y el Caranday en el 2023. En ese programa. Ahí está, perdonen, pero es la importancia del diseño para la lectura. Y el otro, en la otra columna, son los que ganaron a otro concurso, que es el concurso que generó el Banco Nación sobre soluciones innovadoras.
Entonces, el Banco Nación fueron soluciones innovadoras sobre un sistema para turismo, un sistema dirigido a la producción y otro sistema, no. De nuevo estoy leyendo mal, pero porque tengo mal diseñada la placa. Bien, sepan disculpar, voy a releer bien. En el concurso Soluciones Innovadoras del Banco Nación, lo que tengo puesto en la placa son las categorías a las que uno se podía presentar. Sistema de información turística, soluciones innovadoras al sistema de producción y soluciones innovadoras a la sostenibilidad y la inclusión social. Y esto yo lo había puesto pensando que era interesante categoría para que ustedes puedan pensar dónde pueden incluir su tesis, ¿no? Y cuando tienen que pensar en su tesis, pensar claramente al lugar donde van dirigidos. Si va dirigido al sistema de producción, si va dirigido a la inclusión social, ¿no? Si va dirigido a la información turística o si va dirigido a cualquier otro lugar, ¿no? Estas fueron las categorías que se plantearon en el sistema del Banco Nación. Y en la otra columna, es lo que yo tomo, son los proyectos ganadores del sistema de innovación semilla del año 2023. El sistema de innovación semilla es ese sistema que veíamos que está pensado desde la Fundación Buckley-Born y desde el British Council, ¿no? Y bueno, es al que se iba a presentar Verónica, ¿no? Que hay un conjunto, es abierto, ¿no? Vos tenés que cumplir con una serie de requisitos para hacerlo, pero la posibilidad de incubación del proyecto realmente es interesante, ¿no? Porque incluye el pago de la capacitación, etc. ¿Cómo? En el CMD, en el CMD. Tal cual, tal cual. Bueno, la incubadora del CMD fue realmente importante. Pero de todas maneras yo quiero que pensemos, ¿no? Este circuito de la innovación y el desarrollo local que están generados desde grandes empresas monopólicas, ¿no? O sea, las empresas Burge y Borg, que realmente, ¿no? Son modos de responsabilidad empresaria que plantean, digamos, mientras la empresa en sí misma es destructiva, extractivista, etcétera, etcétera, detrás del concepto de responsabilidad empresaria financian proyectos que están discrepando o en las antípodas de lo que la empresa patrocinadora plantea. Lo mismo sucede, bueno, con Telefónica, etcétera. O sea, quienes pagan las grandes cumbres por el cambio climático, los grandes encuentros de activistas, etcétera, quienes los promocionan, los financian, son, con su auspicio, son justamente grandes empresas que en sí mismas no son cuidadoras de lo ambiental. No te escuché, Vero. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, vos tenés mucha experiencia en eso, así que realmente tendrías que hacer una gran tesis al respecto, ¿no? Pero, o sea, ya que entramos a ese punto de la tesis, como ves, yo todo el tiempo te estoy guiando
más a que conceptualices la experiencia, a desarrollar la experiencia, pero vos de mi guía podés hacer lo que quieras, lo mío es solamente una idea. Para eso tenés directora y director o directora. Bien. Bueno, acá tienen los ejemplos del diseño, Oda Biovajilla, Somos Dacal y Caranday, que son todos ejemplos de distinto tipo, pero todos vinculados con el medio ambiente, ¿no? La biovajilla es una biovajilla degradable, el proyecto Caranday es el no me sale la palabra, pero de incentivo o de recuperación del bosque nativo cordobés. Somos Dacal es un emprendimiento de reciclaje textil, y acá están los que fueron ganados los que ganaron en el Banco Nación. El sistema de información turístico web dinámicos y esos otros dos que de verdad, si me preguntan, no recuerdo qué hacían, pero que ustedes pueden googlear sin ningún problema. Y estos son de innovar, estos son los que ganaron en innovar, o sea, son tres, ¿no? El de DAE, el de Nación y el de Innovar, que en Innovar ganaron estos tres, que sí me acuerdo que son, el de Aceleradores de Vida, que es un proyecto de la Universidad de San Martín, que de un grupo de investigadores de la Universidad de San Martín, que trabaja con la aceleración de partículas para la detección o la cura del cáncer, el Changüí, que es un proyecto de elaboración de mates a partir del polvo de la yerba de mate, y el Huacure, que es de Posadas, es de Misiones, es un carro eléctrico todoterreno, o sea, con capacidad para ir en lugares muy estrechos. Entonces, como me interesaba ponerlos en conjunto para ver los distintos ámbitos de la innovación, ¿no? En estos, vamos, son bastante parecidos, pero si ponemos a los 6 en conjunto, a los 9 en conjunto, vemos que hay diferencias respecto de los ámbitos de innovación y que puede ser un lugar inspirador para cada uno de ustedes. No digo que hagan un carro eléctrico, no digo que hagan un mate que se elabora porque no hay tiempo para la tesis para eso, ni que hagan aceleradores de vida, no digo que lo hagan, pero sí que pongan la mira en esos proyectos también, en todos esos proyectos como lugar en el cual por donde circula la innovación en Argentina. Y quería incorporar también el concepto de banda de innovación, que es un concepto que en realidad es un concepto, capaz que lo vieron, que lo trabajaron con Beatriz Galán, porque Beatriz Galán era muy admiradora de los trabajos de Nonaka y Takeuchi, los japoneses que pensaban sobre el comportamiento, no sobre el comportamiento, sino sobre el conocimiento, cómo se genera conocimiento, y ella lo pensaba, cómo se genera conocimiento innovador, ¿no? Y el concepto de banda de innovación es un concepto que surge a partir de los desarrollos de Nonaka y Takeuchi y que habla justamente del enfoque colaborativo y dinámico de la innovación. Esto que veíamos al comienzo cuando hablábamos de creatividad. O sea, no se puede pensar ni la innovación ni la creatividad en manos de una sola persona y sujeto al talento o a la ideación de una persona, sino que los enfoques innovativos
son fundamentalmente colaborativos, son dinámicos, esto lo quiero ver en Banda de Innovación, y se dan distintas fases del proceso. O sea, a lo mejor uno no innova, doy el ejemplo de McDonald's, ¿no? A lo mejor McDonald's no innovó en la hamburguesa, ¿no? Que la hamburguesa siguió siendo igual a todas las hamburguesas, ¿no? Pero innovó en el proceso, ¿no? Es un proceso innovador que involucra otros momentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los ejemplos de acá son ejemplos de innovaciones de producto, menos el de sistema de información posiblemente. Pero todos los demás son, pero no, Caranday no. Caranday es una innovación en un proceso, que es el proceso de reforestación. Pero la idea de la banda de innovación implica esto, que colaborativo y dinámico, no necesariamente en el producto, sino necesariamente en el proceso. Y además, otra cosa es que el mismo el proceso de innovación puede tener varias fases en ese mismo proceso, que es lo que está ejemplificado acá, ¿no? O sea, para la idea de la comunidad, de lo comunitario, hay un contexto compartido entre aquellos agentes innovadores. Acá está puesto chiquito, pero a la luz de lo que estuvimos viendo, los agentes innovadores pueden ser los distintos agentes que vimos, las universidades, las organizaciones locales, los entes gubernamentales, ¿no? Esto sería el contexto compartido y cada uno de ellos sería un contexto individual. La Facultad de Diseño de Oberá, ¿no? O el Grupo de Investigación de Diseño de Oberá sería uno de los elementos que se pone en relación con los indios wichi de tal zona, ¿no? Eso para generar innovación, la idea es que estos contextos individuales compartan el lugar y que se generen distintas bandas. Esto son las fases en el proceso, ¿no? Distintas bandas de innovación. Hay un momento de, bueno, no sé si recuerdan tal como lo planteaban Nonaka y Takeuchi, la espiral de conocimiento. Lo que ellos planteaban es que para que se produzca la espiral del conocimiento hay, en principio, una serie de cuestiones compartidas, ¿no? Que son lo dado. Sobre estas cuestiones compartidas aparece luego un momento en el cual se lo analiza, se lo mira, se lo piensa de manera convergente, y luego un tercer momento en el cual aparece de manera divergente, y ahí se puede generar un cambio y una innovación. Pero que ese cambio y esa innovación no alcanzan si no vuelven a ser compartidas por todos y a convertirse en saber de todos. Por eso es una espiral. Se parte de un saber, se lo transforma, y ese saber luego se convierte en un saber ya dado, que está dispuesto a ser transformado, y así sucesivamente. Bueno, tomando esta idea, esta idea de la banda de innovación, se piensa que hay un momento de empatía entre toda la gente que produce de esos contextos, ¿no? El contexto individual. Ese momento que se llama banda existencial, donde están las emociones, el reconocimiento, los valores y las acciones. Luego hay un momento donde la banda se transforma en un lugar, en una realidad física, ¿no? Física en el sentido de actuante, y luego un momento en que esa banda se convierte en algo virtual, en ese sentido, no virtual en el sentido de la virtualidad de la que estamos acostumbrados a hablar, sino en el sentido de la virtualidad de algo que está como un paradigma para nosotros, ¿no? Que es un paradigma virtual porque no tiene materialización,
pero que sin embargo está presente en todas nuestras acciones, ¿no? La noción más clara de paradigma en este sentido es la lengua. Nosotros usamos el lenguaje porque recurrimos a ese paradigma que tenemos allí y al que no sabemos que existe. Bueno, la idea de la banda de innovación plantea esta misma línea, que la innovación, cuando se produce, cuando adquiere estado físico, luego tiene que pasar a ser, dejar de sonar como innovación, pasar a ser algo que ya está establecido para nosotros. Les doy un ejemplo que acabo de ver hoy. Me acaba de mandar un amigo, un colega, un reel tomado sobre unas publicidades de España del año 91, unas publicidades de una radio, ¿no?, en España. En la fotografía se muestra, hay alguien que dice, para nosotros esto se puede llamar una obra de arte. Y lo que hay dibujado con la obra de arte es el trasero, la cola de una mujer con jeans bien ajustados y bien apretados. Una segunda persona habla y dice, o más tímidamente, nosotros, ya ven que yo soy más tímida, o más tímidamente también puede llamarse trasero. Y está la misma foto. Y aparece una tercera persona. Para nosotros, en la radio, esto se llama culo. Viene el nombre de la radio y luego dice, un hermoso culo, ¿no? Esto, 1991. 1991. Esto hoy es absolutamente inmostrable, impensable en cualquier lugar. ¿Pero por qué? Porque ha ocurrido una innovación social de tal peso que hace que aquello sea imposible de ver ahora. Pero esa innovación social que ha ocurrido ya está, en gran parte, en el terreno de lo virtual. No en toda la sociedad, lamentablemente, pero en el lugar que nosotros compartimos es una innovación ya internalizada, una innovación virtual. A esto se refiere esta banda de innovación. Cómo hay distintos momentos de la innovación. Cuando la innovación se empieza a pensar, cuando la innovación se establece y cuando la innovación está incorporada. Y ahora toco los últimos puntos, que son estos, que responde a otro tipo de división de la innovación, que no tiene que ver con la innovación de desarrollo local, sino es otro modo de categorizar la innovación, que tiene que ver con, es con una innovación ya alejada del terreno de la innovación tecnológica, o sea, no alejada, quiero ser estricta. Es una clasificación de la innovación que piensa a la innovación en relación con los sectores sociales más desposeídos, ¿no? Este tipo de pensar la innovación. Y en este sentido, piensa que la innovación puede ser o bien inclusiva, o bien de base, o bien frugal, o bien social. Cuando está utilizando, voy a dejar de compartir, así los miro un poco. Cuando está pensando en estos tipos, en realidad no son tipos que tengan divisiones precisas. ¿Dónde empieza la división frugal? ¿Dónde empieza la división de base? ¿Dónde empieza una y la otra? No se trata de eso, pero sí tratar de pensar cuáles son los rasgos o los sesgos que tratan cada una de ellas con mayor
con mayor, a la que le dedica mayor espacio. La innovación inclusiva claramente va dirigida a lograr la inclusión de sectores de la sociedad que por algún tipo de cuestiones sea un sector más vulnerable, un sector con posibilidades y capacidades diferentes a los otros sectores de mayor desarrollo, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo, acá hay muchísimos colectivos que tienen estas características, ¿no? Bueno, los colectivos de los que se ocupa Verónica, o sea, los chicos que tienen, las personas que tienen capacidades cognitivas diferentes, las personas que tienen capacidades físicas diferentes, las personas que son pobres, las mujeres en general, los campesinos, los aborígenes, o sea, todos estos son sectores sociales que pugnan por la inclusión, porque no están los inmigrantes. Bueno, depende de qué inmigrantes, ¿no? Porque cuando los inmigrantes europeos acá son bien recibidos. O sea, son los inmigrantes de los lugares más desfavorecidos. O sea, los bolivianos para nosotros, los peruanos, ¿no? Pero un inmigrante americano, para nosotros nos ponemos de pie. O sea, sí, seguro, sí, lo hay. Absolutamente. Bueno, entonces, proyectos innovativos. Ahí va, Verónica, lo que vos me preguntabas respecto de las escuelas, ¿no? Poder trabajar sobre la inclusión en las escuelas de manera innovativa es una posibilidad que está dentro de este rubro. La innovación frugal es aquella innovación que trata de lograr desarrollos tecnológicos utilizando la menor cantidad de recursos posibles. El nombre de innovación frugal, yo creo, el nombre le viene de un hindú cuyo nombre es Rudhoy o Rudhai, algo parecido. Pero en realidad, para mí, la innovación frugal viene pensada de Papanek. O sea, Papanek, diseñador industrial, a quien seguramente conocen, trabajó muchísimo en aparatos pensados con muy pocos recursos y que fueran utilizados para la comunicación, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Otro caso de innovación frugal, para mi gusto, que es paradigmático y maravilloso, es la acción de Boncipe en Chile en 1970, bueno, murió en 1973 con la caída de Allende, pero lo que Boncipe realizó con un grupo, no solo él, de diseñadores, economistas y programadores en el 73 en Chile, es un caso de innovación frugal enorme, porque tomaron las teletipos que existían, el ejército tenía un montón de teletipos para la comunicación entre ellos, y tomaron todos los teletipos que había en Chile para organizar la producción la producción nacional colectiva, ¿no? Recuerdan que Allende era un gobierno socialista, a partir de esas teletipos. Bueno, la ensachetadora de Raquel Ariza es una innovación frugal. Las heladeras de barro de la India, el Mitikul, ¿no? Que son, todas esas son ejemplos de innovaciones frugales. Las innovaciones de base son las innovaciones que se hacen con redes de activistas, que se hacen de abajo hacia arriba, ¿no? Y que empiezan, que por eso se llaman de base, porque empiezan desde abajo. El Uber es un caso de innovación frugal, de innovación de base.
empezó de los usuarios, después el sistema se lo comió, pero en principio empezó de ahí, ¿no? Y la innovación social tiene muchísimo desarrollo escrito y de muy distinto tenor. Nosotros tomamos la innovación social tal como la plantea Mancini, porque Mancini es el único, digamos, que plantea esta innovación, el único que yo conozco, a lo mejor hay otros, pero de las que yo conozco, las otras definiciones de innovación social no consideran el diseño. Y Mancini sí, Mancini plantea que hay que trabajar que el diseño, que la innovación social es una tarea del diseño, de trabajar tomando los problemas de la sociedad con perspectiva innovadora, ¿no? Y bueno, teniendo esas características de las que hablábamos hace un rato, ¿no? SLOC, ¿no? Que en inglés, small, que me las volví a dar, open, SLOC. Bueno, pequeño, abierto, conectado y ahora me olvidé otra. Pequeño, abierto, conectado y local. Quiero por último, ¿estoy compartiendo? No. No. Quiero por último retomar el eje de este seminario de integración que está tan fuertemente planteado en la presentación de Mercedes del otro día, ¿no? Al que yo hice referencia también bastante, me parece. Cuando nosotros hablamos tanto de desarrollo global innovativo, cuando hablamos de industrias creativas, cuando hablamos de sistemas innovativos, etc., lo estamos pensando como el lugar que le corresponde tomar al diseño, al diseño le corresponde tomar la posta. No digo que sea el único el diseño, de hecho, como hemos visto, gran parte de los desarrollos no vienen desde el diseño, muchos vienen desde las economías creativas, ¿no? Pero el diseño, como veíamos, tiene todas las capacidades y las condiciones para hacerlo, porque las disciplinas del hábitat, con las cuales incluyo a todos los diseños, ¿no? Disciplinas del hábitat, o sea, disciplinas que se ocupan del habitar humano en todas sus manifestaciones, se caracterizan por tener una metodología proyectual, o sea, se caracterizan por proyectar futuros y escenarios deseables. Y esos futuros y esos escenarios deseables son transformativos sobre el hábitat. Estas dos cualidades son cualidades fundamentales para poder diseñar espacios de innovación, que no necesariamente, y en esto me refiero a las tesis, sean llevados a cabo por la tesis. Diseñar los espacios de innovación implica prefigurarlos, ¿no? En cualquiera de las variantes sobre las que el hábitat se produce. Y además de estas dos cualidades que son absolutamente propias de las disciplinas proyectuales. O sea, cuando la economía se transforma en transformadora, lo hace en una de sus ramas.
porque sus ramas no son todas transformadoras. En cambio, las ramas del diseño, todas ellas son transformadoras. Entonces, a estas dos características se suman dos características más que la hacen que las disciplinas proyectuales, las disciplinas de diseño y arquitectura, las disciplinas del hábitat, sean particularmente fecundas para diseñar espacios innovativos. En primer lugar, porque no son disciplinas de la palabra. Son disciplinas que, sintéticas, ¿no? Como dice el cuarto punto, son disciplinas sintéticas, o sea, son disciplinas que son capaces de recoger un conjunto enorme de variables en un solo pensamiento, en un solo momento, digamos, que se expresa con el lenguaje de la imagen y no con el lenguaje de la palabra. Estas dos características que parecen que no tienen nada que ver, que son aleatorias, en realidad son fundamentales porque posibilitan que el diseñador o el arquitecto sea capaz de considerar un conjunto enorme de variables y hacerlas jugar todas en el mismo espacio. En este aspecto, Beatriz Galán era señera, digamos, ¿no? Ella tenía una claridad absoluta, bueno, no solo Beatriz Galán, ustedes han tenido muchos profesores en esta misma línea, muchos más claros que yo, muchos más formados que yo en estos aspectos, ¿no? Raquel Ariza, todo el equipo de Raquel Ariza que los acompañó varias veces en seminarios, toda gente que trabajaba en estas cuestiones, o que trabaja en estas cuestiones, ¿no? Utilizar el pensamiento sintético propio del diseño, el pensamiento creador propio del diseño, el modo de expresión propio del diseño y la metodología propia del diseño en la posibilidad de generar empresas y escenarios innovadores. Me acuerdo una vez que Raquel Ariza me dijo, una de las últimas veces que vino Mancini a Argentina, Raquel Ariza me dijo, mirá lo que viene a decir ahora Mancini, qué sé yo, pero, y decía, tenemos tanta potencia que no se nos cabe otra vez, que no se nos pase otra vez el tren. Es decir, tengo miedo que se nos pase otra vez el tren. O sea, tengo miedo, quería decir con ella, que el diseño no esté a la altura de lo que puede hacer, porque hay gran parte del diseño que no se da cuenta de esto todavía y que sigue pensando, no digo, está bueno que lo haga, ¿no? Que está bueno que lo haga, porque alguien tiene que diseñar también las cosas de todos los días, eso está bueno, pero poder pensar que además de diseñar las cosas de todos los días, también podemos diseñar escenarios del futuro y ser gestores de esos escenarios del futuro, esa es la misión de esta maestría. Y esto es lo que tratamos de hacer día a día y es a donde los impulsamos, los ayudamos o queremos orientarlos en el desarrollo de las tesis. Me callo, son 25 minutos de ustedes. No, María, estuvo re bueno. Muy bueno. ¿Puedo acotar algo a lo que estábamos hablando, a lo que decía Vero hoy? ¿Sí? A mí me parece que una de las partes que nombraste, que es la innovación de inclusión, acá en el tema del proyecto que se hizo de Costanera en la ciudad de Posadas a través de la EBI, y lo que ella quiso explicar y lo que le dijeron a ella era que estamos hablando de los años 70, principios de los 80, creo que los 70, se hicieron barrios sociales, pero estos barrios sociales eran con casas muy grandes, terrenos muy grandes, eran unas casas reales, no las casas que ahora se hacen, eran casas de aproximadamente más de 50 metros cuadrados cubiertos, más terreno, y lo que ella cuenta es que la gente no sabía usar el baño, pero el tema era que yo, si les muestro dónde vivía esta gente, que era en la barranca del río, y que tenían un excusado, se dice, ¿no? Un agujero en una madera que hacían sus necesidades hacia afuera y no necesitaban de un inodoro,
fueron a esas, o sea, ellos se quedaron sin su medio de, ¿cómo se llama? Laboral, que era hacer ladrillos, o pesca, o lavar la ropa en la costa del río. Se les sacó de su hábitat y se les quiso innovar llevando a barrios que estaban muy bien programados porque tenían centros comunitarios, iglesias, escuelas, todo, pero ellos no estaban acostumbrados a esto y ellos estaban viviendo en un hábitat que era el de ellos, que era el de la costa del río, donde sacaban su materia prima, ser el barro o lavar la ropa, y también la pesca, porque esas eran las actividades principales de ellos, vivían de eso, a llevarlo a una casa que tenía todas las comodidades, con un baño constituido, con inodoro, bidet, ducha, y entonces lo que ellos hacían de no tener, no era que no sabían usar un inodoro, está mal conceptualizado a la gente de Buenos Aires o de otro lado, era que ellos no tenían que comer. O sea, en ese momento, ¿cómo vos dejás de hacer ladrillos y te llevan a una casa que tiene 4 paredes y vos tenés que vivir ahí adentro? Hermoso, divino. Si vos tenés un puesto en el Estado, o si vivís de un kiosco, o si tenés, digamos, un acceso. Ellos vendieron las puertas, vendieron los inodoros, ellos vendieron todo lo que tenían dentro de la casa, pero no por ignorantes de no saber cómo usar el inodoro. Lo vendieron por necesidad de conseguir, digamos, por decirte, 20.000 pesos para vivir un mes o para ponerse un kiosco. Vero, para organizarnos, ¿para qué traes este ejemplo? Este ejemplo es de que a veces la innovación, lo que se cree que es innovación de inclusión en barrios, y no está estudiado la idiosincrasia de la gente, no es una innovación. Obvio, tal cual. No es una innovación. Por eso, es una problemática porque no se instruye o no está estudiado el tema, y la gente, está bien, la gente no se quería ir del borde de la ciudad. Acá hay varias cosas para aclarar. Primero, que hacer un barrio nuevo no es una innovación, aunque el barrio hubiese funcionado, porque en realidad no es una innovación, o sea, es traer algo que ya se ha hecho en otro lugar, ahí, ¿no? No entra dentro del concepto de innovación. Pero eso por un lado. Pero por otro lado, suponiendo que pues lo pudiéramos conceptualizar como tal, en lo que vos estás diciendo, lo que aparece es que hay un traslado acrítico de una situación X a otra situación. Y esto no funciona así, porque justamente la idea de innovación es que realmente funcione en el territorio. Si no, no es innovación. Si no, es lo mismo que veíamos hace un rato con los indios, en el caso de Fede. O sea, cuando yo voy y le planteo, hagan tal cosa, si no se hace, no es innovación. Ahora, una vez que se hace de acuerdo con la comunidad, etcétera, yo ahí puedo evaluar cómo funcionó esa innovación que realicé. María. Hola. Me gustaría comentar por ahí un poquito eso que justo acabas de decir, y que es un poco el interés que tengo con mi nuevo plan de investigación, que es, bueno, un poco observar otros proyectos, digamos, que hayan intervenido con alguna intención de diseño en comunidades aborígenes y bueno, ver un poco qué pasa con los límites de esa intervención que, según mi hipótesis, no hay desarrollo. Entonces, esto me viene re bien, digamos, como teoría de que no apunta al desarrollo local, porque, bueno, justamente hay un montón de cuestiones que tienen que ver con que, por ejemplo, a veces les proponen hacerles puestitos, por ejemplo,
puestitos de venta a la vera de la ruta, en donde la gente pasa y, bueno, se supone que van a vender mejor. Pero ellos tienen otras necesidades, entonces no los usan como uno se imaginan o diseña el dispositivo para que ellos los usen. El mismo caso de Verónica. Claro, se instalan a vivir en esos dispositivos que supuestamente es para otra cosa. Entonces, bueno, a mí me vino súper bien, digamos, lo de hoy, porque siento que es un poco como una crítica la que quiero hacer sobre aquellos proyectos que se autodenominan innovadores. Claro. Me parece lindísimo tema, porque sobre todo, para mí, ¿no? Hay un tema muy importante cuando uno va a una comunidad. También lo dijo Mercedes el otro día, ¿no? Pero, creo que fue Mercedes, pero, o sea, sobre todo cuando uno va a una comunidad para hacer una tesis, ¿no? Porque muchas veces uno va a una comunidad, saca la información, hace la tesis y no vuelve jamás a la comunidad. Y eso es es extractivismo intelectual, es casi como plagio, porque es sacar todo el saber, una vida ahí, ponerla en blanco y negro, sacar sus conclusiones y después nunca más volver. Por eso, a lo que voy con esto, es que los trabajos efectivos de desarrollo local, los trabajos efectivos con las comunidades, son largos. El límite de una tesis es muy corto para eso. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿No se puede hacer una tesis trabajando con comunidades? Sí, se puede hacer una tesis trabajando con comunidades, pero con mucho respeto y con planteamientos éticos muy claros. Y bueno, tal cual. ¿Nadie más tiene para decir nada? ¿Algún comentario? Yo estaba, María, justo estoy con el libro de Ezio Mancini. Estaba buscando la definición exacta de innovación social, porque tenía la duda de si la innovación social surge de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, o de este entorno que vos decías, favorable. Si hay como una forma de que Bueno, por eso yo decía que es muy difícil marcar los límites entre una y otra. Pero me refiero a la de base y a la innovación social. Pero la innovación social no necesariamente tiene que ser espontánea, como en el caso de Uber, ¿no? Que sería bien una de abajo, sino que la innovación social puede estar pensada desde... O sea, por definición es pequeña. Claro. O sea local. Que por definición, claro, involucra a pocos sectores, ¿no? O sea, es pequeña y es local, pero, qué sé yo, puede ser una innovación pequeña y local que sea consensuada con todos los sectores de la localidad y no como la de base, que surge de abajo, bien de abajo, casi como una iniciativa espontánea, ¿no? O sea, una iniciativa de alguien que
qué sé yo, no me acuerdo, ahora tenemos muchos casos, no de innovaciones, pero sí de hechos que se producen por espontaneidad, que a alguien se le ocurre algo y se viralizan y suceden, ¿no? Esta posibilidad que tenemos ahora es palpable realmente. Sí. Sí, y relacionando un poco, porque justo estuvo Augusto Salvato esta semana en Posadas y dio una charla de innovación y inteligencia artificial y demás. Y un poco, justo hablando con él hace un ratito, le pregunto porque hablando en las organizaciones, cómo bajar la innovación a las organizaciones, y él me hablaba de que hay como una nueva tendencia del change management, y ahí él me dice también esto de que tiene que nacer también de abajo hacia arriba, que si uno impone, o se impone el uso de inteligencia artificial o impone una innovación, no se permeabiliza en la organización tanto como si es un conocimiento compartido o algo creado en conjunto. Fundamental, fundamental. Por eso una de... Sí, sí, pero es más que eso. Ahí está. Es más que eso. No es solamente conocerla, sino también, por eso está esta parte que en la banda de innovación, este momento de empatía, ¿no? Entre los distintos actores involucrados, este momento de unión hacia un proyecto común, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ensachetadora de Ariza, ¿no? Hay un trabajo, o sea, la ensachetadora de Ariza, los carros de cartonero, hay montones de ejemplos, ¿no? Donde, o sea, finalmente lo que sale es un producto de diseño que es una máquina que ensacheta la leche. Pero en realidad está mal pensarlo así, porque todo lo que hay es un trabajo de empatía de los sectores, de llamar a los sectores para que se junten, para que discutan juntos, momentos de tormenta de ideas, diseñar o cartografiar las necesidades, priorizar las necesidades, todo este es el trabajo que se realiza para que finalmente, mira, si lo hacemos una ensachetadora, ¿y cómo la hacemos? Después viene la parte de cómo la hacemos, cómo la vendemos, poder organizar las empresas entre sí. O sea, es muy, muy comunitario y colectivo el trabajo. Y cuanto más comunitario y colectivo es, más posibilidades tiene de quedar enraizado. Qué sé yo, por ejemplo, Arocena, no sé si lo ubican ya les doy lugar. Digo esto y me corto. Es un arquitecto chileno que tiene premios internacionales muy importantes, creo que los premios de arquitectura más importantes, el Pritzker, y que él diseñó unas viviendas de interés social. No las diseñó con toda la comunidad, no hizo todo este proceso, pero sí tuvo un proceso de empatización con la gente, ¿no? para poder pensar las cosas que luego hizo en sus viviendas. Sí, Diego y Mauricio. Sí, yo quería comentar, me quedé más vinculado con la primera parte de lo de hoy antes de la pausa, porque ahí justo a esa hora me tuve que ir a una actividad de mi grupo de investigación que ya tenemos planteado hace tiempo, organizado hace tiempo. Pero bueno, que mi tema de tesis va justamente por este lado de innovación social, de diseño de organizaciones en la línea de la empresa consciente. Y enganchando también con lo que vos decías del capitalismo salvaje, así como está hoy por hoy en la inmensa mayoría de las empresas, que tienen una actividad como bastante destructiva hacia el entorno y hacia nosotros mismos. Entonces, plantear un diseño de organizaciones y que surja desde lo que es el conectarse del ser humano con la conciencia, con la esencia del ser, y de alguna manera gestionar empresas donde los resultados obviamente sean importantes como en cualquier empresa, pero no lo más importante ni a cualquier costo. Esa sería una innovación.
Eso que está proponiendo sería una innovación. Claro, y entonces cuando yo había empezado con este tema hace unos años, había poco y nada sobre esto. Ahora que retomé, ya vi que hay como mucho más desarrollo. Inclusive el Tecnológico de Monterrey tiene un centro de empresas conscientes, que en aquella época que yo estaba investigando no pasaba, no había investigado, ahora empezó a surgir por todos lados. Se hablaba algo de capitalismo consciente, que yo hacía como me imaginaba como querer bautizar al diablo, más o menos, pero buscándole la vuelta estaba justo investigando en otros tipos de economía también que hablábamos hoy, la economía consciente, he leído libros sobre eso. Hay un libro sobre la empresa consciente y está como de alguna manera tipificada, si se quiere, ya en este momento. Hay algunas caracterizaciones de empresa consciente. Entonces, lo que yo pensaba era cómo investigar eso, qué es lo que hay hoy por hoy, y ver si surge alguna propuesta y después ver un caso de aplicación en una empresa local o algo que se podría hacer, como hablábamos la otra vez con vos, de qué acciones, o no sé bien todavía, tengo la idea, pero no tengo el cómo, que en eso, bueno, investigaré para ver cómo se puede ir aportando o desarrollando cosas para ir generando cada vez más conciencia en una empresa, que no es solamente conciencia del medio ambiente y de cuidado del medio ambiente. En mi postura es mucho más que eso. Tiene que ver con la esencia del ser y es casi, si se quiere, una mirada espiritual, pero tiene que ver con la esencia del ser y diseñar desde ahí. Diseñar para el bienestar, lo que hablamos también al comienzo, el bienestar social, el bienestar de la comunidad, de los empleados, de los dueños, de los clientes y de toda la comunidad en la cual puedan operar empresas conscientes. Buenísimo, sí. Tenés mucho más armado todo. Sí. Tengo que empezar a escribir ahora. Dale. Mauricio. Sí, María, quería consultarte en relación a este concepto de la banda de innovación, porque vos hablás de empatía, involucramiento, la colaboración, la tormenta de ideas, lo colectivo, lo comunitario, y si eso como innovación aplicado a la formación, digamos, y al fortalecimiento de las capacidades emprendedoras dentro del contexto de la formación de grado, ¿no es cierto?, de los diseñadores, si esto podría ser como una teoría a abordar para el proyecto de tesis, digamos. Si aplica, porque veo o entiendo que hay una relación muy directa con las metodologías que tienen que ver con el diseño colaborativo, la generación de ideas, de prototipos, de proyectos para abordar problemas concretos, o sea, Bueno, y que genere cierto conocimiento en nuevas capacidades, ¿no? ¿Y cuál sería el tema? El tema de tesis es fortalecimiento en las capacidades para la gestión del trayecto profesional. Tengo un escrito ahí que te lo voy a enviar para una nueva corrección. Sí, me parece que sería totalmente aplicable, como a la hora de cuando evalúes las distintas propuestas, esta podría ser una propuesta a evaluar o para tener en cuenta con otras. Claro, porque esto es la primera vez que escucho este concepto, digamos, y no lo agregué en el documento que te voy a mandar, pero me pareció interesante porque veo un paralelismo con algunas teorías. Bueno, fíjate en los apuntes de Beatriz Galán, si los conservás. Fíjate que ella debe haber trabajado con ustedes la espiral del conocimiento de Nonaki Takeuchi, que es donde se basa este concepto de banda de innovación. Porque a mí me sorprendió o sea, el libro es un libro de economía, es un libro sobre organización de las empresas, cómo las empresas generan conocimiento. También te puede servir a vos, Diego, el libro. Sí. Pero lo impresionante del tema, ellos dicen que pueden generar este conocimiento diferente.
La pregunta es, ¿por qué las empresas japonesas generan más conocimiento que las empresas occidentales? Entonces ellos dicen que esto tiene que ver con que la espiritualidad del Zen, que les permite desarrollar esta espiral de la que yo les hablaba. A partir de un conocimiento, el conocimiento, hay una empatía de todos hacia el conocimiento se transforma y luego el conocimiento se vuelve tácito, ¿no? Esta espiral así. Ahora, cuando yo leí el texto, el libro es muy cortito, la parte teórica, y después está lleno de ejemplos. Pero todos los ejemplos que da son ejemplos de diseño. Todos. O sea, que la unión entre este modo de pensar que ellos tienen, que dice que es el modo de pensar de las organizaciones, con el pensamiento de diseño es calcado. Y el design thinking también. O sea, el design thinking es tomar el pensamiento del proyecto para aplicarlo a las empresas. Exacto. Entonces cualquiera de estas cuestiones te tiene que venir perfecto. Claro, lo relacioné con el design thinking, por eso te preguntaba. Claro, por eso, o sea, a lo mejor podés ampliar y relacionar con la espiral de Nonaki Takeuchi, con el design thinking, con la banda de innovación, y te da una... Bien, porque, digamos, estuve ahora en un viaje a Pato Branco, Brasil, y en la Universidad Tecnológica Federal, ¿no es cierto? Y tuvimos un encuentro ahí con investigadores y un poco conociendo cómo ellos trabajan, y tienen una aceleradora, tienen una incubadora, hay un parque tecnológico también ahí cerca de la universidad. Y bueno, y cómo ellos justamente un poco lo que ellos hacen para la cultura emprendedora, trabajan con SEBRAE, ¿sí? Que SEBRAE es una institución pública con financiamiento privado para capacitar en emprendedurismo, capacitar en la cultura emprendedora desde muy ¿Pero abajo. ustedes no lo tienen a eso en Noverá? Nosotros estamos queriendo desarrollar algo de eso. Esa justamente, por eso también es mi tema como de interés, porque, bueno, lo Pero que sacamos decime, siempre, ¿sí? ¿y lo que hizo María Sánchez ahí? ¿No había desarrollado algo de eso? O sea, sí, hay, digamos, hay experiencias, lo que, digamos, vemos un poco, y esto a nivel universidad, ¿no? Es que lo planteaba ayer justamente en la jornada de investigación y extensión, el decano Don Cime de Económicas, que la importancia de enseñar la cultura emprendedora, ¿no es cierto? La importancia de capacitar, porque varios proyectos abordaban la cuestión financiera, el emprendedurismo, como, no sé, las habilidades blandas, el desarrollo, digamos, con competencias, nuevas competencias, porque los estudiantes que participan de proyectos que hacia la comunidad de extensión aprenden, digamos, tienen otras habilidades, liderazgo, bueno, como es trabajo en equipo, la colaboración, etc. Bueno, pero en síntesis, para redondear un poco esa idea de que es un área de interés, que como vengo como trabajando en un proyecto desde hace tiempo de esto, más estas nuevas experiencias que voy teniendo, contacto, me genera mucho interés en ese tema. Ahora te voy a enviar el documento. Dale, La matriz. mándamelo. Pero sí, seguro. María, Dale, Vero.
Perfecto. Perfecto. Diego. Sí, te iba a preguntar que el libro que yo conozco se llama La Organización Creadora de Conocimiento. Cómo Esa, las compañías japonesas crean la dinámica de la innovación. ese. Y lo escribió Ikuhiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi. Eso, ese. Uno es Nonaka y el otro es Takeuchi. Ok, Ese. gracias. Bueno, nos vemos el sábado, el viernes, perdón. Sí, gracias María, muy buena clase. Muchas gracias. Una capa. Nos vemos. Gracias Gracias. a todos. Chao, chao. Chau, chau. Gracias.